video anterior hemos visto que en las transacciones, los controles que nos solicitan los usuarios o que debemos validar se definen en la sección de Rules. Hemos explicado ya algunas reglas que nos ofrece GeneXus y ahora presentaremos algunos ejemplos más. Siguiendo con nuestro ejemplo de construir una aplicación para una agencia de viajes, supongamos que todo cliente va acumulando millas en la medida que realiza excursiones. Observemos en particular la estructura de la transacción Customer. Vemos que cada cliente puede realizar varias excursiones, pero detengámonos en este atributo Customer Trip Miles. Permite el ingreso de las millas obsequiadas aquí en el segundo nivel de la transacción para cada excursión realizada para cada cliente. Otra opción de diseño, si es que la realidad a reflejar fuera así, sería definir que cada excursión tenga asociada cierta cantidad de millas que obsequiar. De esta forma. Entonces, en el segundo nivel de la transacción Customer, es decir, para cada excursión realizada por cada cliente, podríamos disponer de este valor del atributo TripMiles a través del atributo TripID. De igual forma que inferimos el valor de TripDate y los demás atributos de la transacción Trip. Pero en este ejemplo hemos definido las millas recibidas por cliente y excursión, por si de forma personalizada reciben diferente cantidad de millas según el caso. A su vez, cada cliente tiene un total de millas acumuladas. Vamos a presentar la regla Add. Declaramos en la transacción Customer la siguiente regla. ¿Y cómo será el comportamiento de esta regla? La regla Add tiene incorporado el siguiente comportamiento. Si se ingresa una nueva excursión para el cliente, entonces se le suma la cantidad Customer Trip Miles a Customer Total Miles. Si se elimina una excursión del cliente, entonces automáticamente se resta el valor de Customer Trip Miles a Customer Total Miles. Y en caso de modificarse el valor de Customer Trip Miles asociado a una excursión del cliente, entonces automáticamente se resta el valor que tenía Customer Trip Miles a Customer Total Miles y se le suma el nuevo valor de Customer Trip Miles, o sea, se efectúa la diferencia. En definitiva, la regla Add hace lo que dice su nombre. Suma el primer valor al segundo, si es que el usuario está insertando, y resuelve las demás operaciones según se esté eliminando o modificando. Como esta regla Add que hemos definido tiene al menos un atributo del segundo nivel, GeneXus entiende que está asociada al segundo nivel, es decir, que va a ejecutar esta regla cada vez que el usuario inserte o elimine una línea o cada vez que el usuario modifique el valor de Customer Trip Miles de alguna línea. GeneXus ofrece también la regla Subtract, que tiene un comportamiento absolutamente similar al de la regla Add, solamente que en este caso, y como su nombre lo dice, Subtract resta si el usuario inserta y hace las demás operaciones según el caso. Consideremos entonces la regla que estamos viendo. Si se inserta una nueva excursión para el cliente, se resta el valor de Customer Trip Miles a Customer Total Miles. Si se elimina una excursión del cliente, entonces se suma el valor de Customer Trip Miles a Customer Total Miles. Y en caso de modificarse el valor de Customer Trip Miles asociado a una excursión del cliente, entonces se calcula la diferencia. Ahora veremos una particularidad importante de tener en cuenta a la hora de definir controles que combinan la regla Subtract o Add con la regla Error, y lo veremos con un ejemplo práctico. Observemos la transacción Price, que permite definir premios a ser canjeados por millas. Cada premio tiene una cantidad de millas requerida para poder ser otorgado a un cliente que disponga de dicha cantidad de millas o que tenga más aún. De este modo, cuando el usuario ejecute esta transacción y trate de asignar un cliente a un premio, se debe validar si efectivamente el cliente tiene millas suficientes. En caso de alcanzarle y quedarse con el premio, hay que restarle al cliente las millas que utilizó
y en caso de no tener las millas suficientes para canjear el premio, se debe anunciar el error correspondiente. Veamos entonces las reglas declaradas en esta transacción price para resolver el requerimiento. La regla subtract, como ya hemos explicado, si estamos insertando un nuevo registro de premio, va a restar las millas asociadas al premio al total de millas del cliente. Por su lado, la regla error está desplegando un error que indica que el cliente no tiene millas suficientes si es que el total de millas del cliente quedó con valor negativo. ¿Y por qué lo hemos resuelto así? Porque dado que ambas reglas involucran al atributo Customer Total Miles, siendo que una de las reglas actualiza dicho atributo y la otra regla evalúa su valor, GeneXus determina que primero debe ejecutar la sustracción y luego evaluar qué sucedió con el valor de Customer Total Miles. Como la resta se efectúa primero, si el cliente tiene menos millas que las requeridas por el premio, entonces el atributo Customer Total Miles quedará con valor negativo, y por este motivo es que la regla error debe evaluar si Customer Total Miles es menor que 0. En caso de ocurrir esto, se dispara la regla error, se emite el texto que anuncia el error y la regla subtract se deshace, es decir que se revierte su ejecución como si no se hubiera hecho nada, y entonces el total de millas del cliente queda sin haberse modificado. Si en cambio, luego de la ejecución del subtract, el valor de Customer Total Miles aún queda con valor positivo, entonces la regla error no se dispara y el subtract queda efectuado. Recordemos que si se elimina el registro correspondiente a un premio, la regla subtract actúa sumando, o sea que sumará la cantidad de millas correspondiente al premio al total de millas del cliente. Vamos a verlo en ejecución. Presionemos F5. Seleccionamos Work with Customers. Vemos entonces los clientes que están registrados y para cada uno de ellos la cantidad de millas que tiene acumulado. Observemos, por ejemplo, que Susan Parker tiene un total de 650 millas. Vamos entonces a otorgarle un premio a Susan Parker que requiere de 100 millas. Vamos entonces a la transacción price y registramos el nuevo premio. Seleccionamos la fecha de hoy, la descripción del premio que va a ser una cena, la cantidad de millas que se requiere, seleccionamos al cliente, y al inferir los datos vemos que ya se realizó la resta de las millas correspondientes. Confirmamos el premio y verificamos el resultado volviendo a Work with Customers. Supongamos ahora que por algún motivo este premio que fue otorgado se cancela. Según lo que hemos visto del comportamiento de la regla subtract, si este premio se cancela, entonces las 100 millas que fueron restadas al cliente volverán a ser adjudicadas. Vamos entonces a seleccionar el premio y lo vamos a eliminar. Presionamos Delete. Volvemos entonces a Work with Customers y podemos comprobar que efectivamente las 100 millas volvieron a sumarse. Intentemos ahora otorgarle un nuevo premio a Susan Parker, pero que requiera de 1000 millas. Como esta persona no tiene millas suficientes, entonces deberá emitirse el mensaje de error. Nuevamente otorgamos una cena, indicamos las 1000 millas y seleccionamos al cliente Susan Parker. Como efectivamente este cliente no tiene millas suficientes, se emite el mensaje de error. Para finalizar, veremos una regla que ofrece numerar automáticamente y correlativamente los identificadores de líneas, es decir, del segundo nivel de una transacción, ya que para este caso no podemos utilizar la propiedad AutoNumber con el valor yes, porque esta propiedad AutoNumber solamente numera llaves primarias simples.
La regla que presentamos se llama serial y veremos su uso en esta transacción country que tenemos definida en nuestra base de conocimiento. Queremos que CityID vaya recibiendo automáticamente un número cada vez que el usuario define una nueva línea con una ciudad y de esta forma no tenga que digitarlo en forma manual. Vamos a declarar entonces la siguiente regla. El primer parámetro debe ser el atributo a ser enumerado automáticamente. El segundo parámetro debe ser un atributo que necesariamente tiene que estar declarado en el primer nivel de la transacción y será el encargado de almacenar el último número de línea asignado hasta el momento. Vamos entonces a definirlo en la estructura de la transacción, ya que de lo contrario no va a ser posible salvar esta declaración. Volvemos nuevamente al sector de las reglas y nos resta explicar que en el último parámetro debemos indicar el incremento, o sea, de cuánto en cuánto queremos numerar. Cabe mencionar que a este atributo CountryLastCityID podemos quitarlo del form si es que no queremos verlo, pero la regla serial lo requiere. Veamos esto en funcionamiento. Presionemos F5. Ingresamos a la transacción country y vamos a dar de alta a Uruguay con 2 ciudades. Vemos que automáticamente las líneas se numeraron y en el primer nivel se guarda el último valor asignado.